Me llamo Inmaculada. Esta mañana, el vapor del café se mezclaba con el frío de la baldosa bajo mis pies descalzos, como todas las mañanas desde hace 50 años. Mi hijo Javier dejó su taza sobre la mesa de roble que mi difunto esposo Ramiro talló con sus propias manos. No hizo ruido. Luego, con la misma frialdad con la que la escarcha de enero congela los charcos, me miró y soltó la frase que me partió la vida en dos. La hacienda. Ya la vendí. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo el corazón se me detenía un segundo. Una vida entera de trabajo, de sacrificios, borrada con 4 palabras. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme, ¿qué habríais hecho ustedes? Díganme también desde qué ciudad o pueblo me escuchan, porque hoy, más que nunca, necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieren oír más historias como esta, donde la dignidad se abre paso, suscríbanse al canal. Continuó hablando, pero su voz se oía lejana, como un eco en un pozo vacío. Es por tu bien, mamá, me dijo, sin atreverse a sostenerme la mirada. Ya eres muy mayor para entender de negocios, para ocuparte de todo esto. Con el dinero te compraré un piso bonito en la ciudad, estarás más cómoda. ¿Cómoda? ¿Creía que la comodidad se podía comprar y empaquetar? No entendía que me estaba arrancando las raíces, que cada árbol de esta tierra guarda un recuerdo de su padre, que cada pared de esta casa respira nuestra historia. Me quedé quieta, mirándole fijamente, y en medio del dolor y la rabia que me quemaban por dentro, una llama diminuta pero tenaz se encendió en mi pecho. Él no lo sabía, pero se había olvidado de algo fundamental. Había olvidado que la última palabra, en esta casa, siempre fue la de su padre. Y ahora, me tocaba a mí tenerla. Javier debió notar mi silencio, porque se puso nervioso. Empezó a mover las manos, a explicarme las ventajas del dinero, la facilidad de no tener que preocuparse por las facturas de la finca, por si hiela o por si la cosecha es buena. Hablaba de cifras, de metros cuadrados, de contratos. Y yo solo podía ver sus labios moverse mientras pensaba en sus manos de niño, sucias de tierra, cuando corría por estos mismos campos que ahora había vendido como si fueran un trasto viejo. Puso una mano sobre la mía, que descansaba inerte sobre la mesa. No te pongas así, mamá. Es un buen negocio para todos. Aparté mi mano lentamente. No con rabia, sino con una frialdad que no sabía que poseía. En ese preciso instante, dejé de ver en él a mi niño, y vi a un extraño que llevaba mi sangre. Se marchó poco después, dejándome con el sabor amargo de su traición, y una taza de café que ya se había quedado helada. El sonido de su coche al alejarse por el camino de grava, fue el portazo más ruidoso que he oído en mi vida. Me quedé sola en la inmensidad de mi cocina, un lugar que siempre había sido mi refugio, mi centro de mando, y que ahora se sentía como territorio enemigo. Mis ojos se posaron sobre una vieja fotografía que tenemos en la repisa. Ramiro y yo, el día que compramos la primera hectárea, jóvenes, llenos de sueños y con las manos entrelazadas. Sentí como las lágrimas por fin querían salir, pero me las tragué. No era momento de llorar, era momento de recordar la promesa que le hice en su lecho de muerte. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de mis 80 años en cada hueso, pero con una determinación que me rejuveneció el espíritu. Caminé despacio hasta la fotografía, la cogí con mis manos temblorosas y la apreté contra mi pecho. Su sonrisa en el retrato parecía darme fuerzas, recordarme que yo era Inmaculada Vargas, y que nunca me había rendido ante nada. No lo hice cuando las sequías amenazaron con arruinarnos, ni cuando la enfermedad se lo llevó a él. Y no iba a hacerlo ahora. Miré a través de la ventana, hacia los campos que eran mi vida, y en el silencio de mi cocina profanada, le susurré una promesa. Una que mi hijo nunca, jamás esperaría que yo pudiera cumplir. Mi mente, aturdida por el golpe, se fue hacia atrás, a un tiempo en que esta cocina no conocía el silencio. La recuerdo llena del olor a tierra mojada que Ramiro traía en sus botas, y del sonido de sus manos, grandes y nobles, lijando la madera de esta misma mesa. Llegamos a este valle sin más capital que la juventud y las ganas de comernos el mundo. La primera hectárea la compramos con los ahorros de 5 años de trabajo, él en la obra y yo cosiendo para las señoras del pueblo. Cada surco que abríamos en la tierra era una promesa, cada olivo que plantábamos era un peldaño hacia un futuro que construíamos con sudor y amor. No teníamos nada, pero lo teníamos todo, porque nos teníamos el uno al otro y un sueño que crecía con cada amanecer. Cuando nació Javier, esta casa, que aún olía a cemento fresco, se llenó de una luz nueva. Fue nuestro milagro. Para nosotros, que veníamos de la escasez,
Él representaba la oportunidad de una vida distinta. Recuerdo a Ramiro sentándolo en sus rodillas, aquí mismo, en el porche, señalando el horizonte y diciéndole: «Todo lo que ves, hijo, un día será tuyo. Pero no para venderlo, sino para cuidarlo, para que te dé de comer a ti y a los tuyos». Creció corriendo por estos campos, con las rodillas siempre llenas de arañazos y la risa más limpia que he oído jamás. Todas nuestras esperanzas, todos nuestros desvelos, se concentraron en ese niño que para nosotros era la mejor cosecha de nuestras vidas. Por eso, cuando llegó el momento de que fuera a la universidad, no lo dudamos. El dinero no alcanzaba, los bancos nos ponían pegas. Una tarde, sin decirle nada a Ramiro, fui al pueblo, y entré en la joyería de la calle Mayor. Llevaba en una cajita de terciopelo mis pendientes y mi alianza de boda. El joyero, un hombre mayor que me conocía de toda la vida, me miró con pena. «Inmaculada, ¿estás segura?», asentí sin poder hablar. El peso de esas joyas en mi mano era el peso de mis recuerdos más felices, pero el futuro de mi hijo pesaba más. Con ese dinero, pagamos su primer año en la ciudad. Él nos prometió que volvería hecho un hombre de provecho para modernizar la hacienda, para llevarla al siguiente nivel. Después de que Ramiro se fuera, el peso de la promesa se hizo más grande. Me levantaba antes de que saliera el sol, con el cuerpo dolorido, para seguir adelante con la finca. Javier me llamaba desde la ciudad y me decía: «Mamá, vende ya, retírate, descansa». ¿Descansar? ¿Cómo iba a descansar si cada rincón de esta tierra era un recuerdo de mi marido? Mis manos, que un día fueron suaves, se volvieron ásperas y agrietadas como la corteza de los olivos viejos. Pero eran manos que producían, que mantenían vivo el legado. Renuncié a viajar, a tener una vejez tranquila, a todo lo que no fuera mantener a flote esta hacienda, para que un día mis nietos, Leo y Clara, pudieran sentir el mismo orgullo que nosotros sentimos al empezar. Poco a poco, sus visitas se fueron espaciando. Cuando venía, ya no miraba la tierra, miraba los edificios. Hablaba un idioma que yo no entendía, lleno de palabras como rentabilidad, activo inmobiliario y potencial urbanístico. Una vez me trajo unos papeles impresos de Internet, con gráficos y cifras, y me dijo que mi forma de llevar las cuentas, en mi viejo cuaderno de contabilidad, era arcaica. «Mamá, el mundo ha cambiado», me decía con una paciencia que sonaba a lástima. Yo miraba mi cuaderno, con la caligrafía perfecta de Ramiro en las primeras páginas, y sentía que no solo estaba despreciando mi trabajo, sino también la memoria de su padre. Y entonces, hace poco más de un año, llegó con la propuesta final. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me habló con esa voz suave que siempre usaba cuando quería conseguir algo. «Mamá, he estado pensando. Para que no te fatigues con los bancos y los pagos de impuestos, fírmame este poder. Así yo puedo gestionar todo desde la ciudad, y tú solo te preocupas de disfrutar. ¿Confías en mí?». Le miré a los mismos ojos de aquel niño que corría por los campos, y vi mi propio reflejo. ¿Cómo no iba a confiar en mi único hijo? Cogí el bolígrafo que me ofrecía y firmé donde su dedo me indicaba, sintiendo un frío extraño en el estómago que decidí ignorar. Fue el error más grande de mi vida. Ahora, en el silencio ensordecedor de mi cocina profanada, con el eco de sus palabras «ya la vendí», taladrándome el alma, mi mente se aferró a un último recuerdo. La noche antes de morir, Ramiro me hizo prometerle algo. «Inma», me susurró con el poco aliento que le quedaba, «pase lo que pase, protege la tierra. Es el futuro de los niños. Todo está en el baúl, en la escritura». Nunca le di más importancia, pero ahora esas palabras resonaban como un trueno. Me levanté, con las piernas temblando, y subí al desván. Allí estaba el viejo baúl de madera de castaño. Al abrirlo, el olor a naftalina y a papel antiguo me golpeó. Aparté fotos, cartas y medallas de bautizo hasta que mis dedos tocaron un cartapacio grueso y amarillento. La escritura original. La saqué y la apreté contra mi pecho, sin saber qué buscaba, pero sintiendo que el legado de mi marido me estaba hablando. La traición no llegó de golpe, como una tormenta de verano que arrasa con todo. Fue más bien como la humedad, una mancha oscura que empieza en una esquina del techo, y poco a poco, sin que te des cuenta, se va extendiendo hasta que lo pudre todo por dentro. Después de aquella mañana, Javier empezó a cambiar. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero también más frías. Ya no se sentaba a mi lado a tomar el café, sino que se quedaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, como si tuviera prisa por marcharse. Empezó a usar palabras que no eran suyas, frases que yo sabía que venían de su mujer, Silvia. «Hay que optimizar el espacio, mamá», decía, mientras miraba con desdén los muebles que Ramiro y yo habíamos elegido con tanto cariño.
No era mi hijo el que hablaba, era el eco de otra persona. La primera vez que me sentí una extraña en mi propia cocina fue un domingo. Llegaron para comer pero trajeron su propia comida en recipientes de plástico. Es una dieta especial que estamos haciendo, se excusó Silvia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se movían por mi cocina como si fuera un territorio conquistado, abriendo mis armarios, moviendo mis ollas para hacer sitio a las suyas. Yo me quedé sentada en mi silla de siempre, la que da a la ventana, y los observé. Hablaban en voz baja, entre ellos, y de vez en cuando me lanzaban una mirada, como si estuvieran evaluando a una anciana que ya no entiende el mundo. Aquel día, no probé bocado. Se me había hecho un nudo en el estómago que no era de hambre sino de humillación. Luego empezó el control del dinero, siempre con la excusa de facilitarme las cosas. Un día fui al banco del pueblo a sacar el dinero para la compra semanal, como llevaba haciendo 30 años. Y la cajera, una chica joven que es nieta de una amiga mía, me miró con apuro. Doña Inmaculada, su hijo ha puesto un límite de retirada diario, dice que es por su seguridad. Sentí como el color se me iba de la cara. ¿Mi seguridad? ¿O su control? Cuando se lo dije a Javier por teléfono, su voz sonó impaciente. Mamá, por favor, es para que no te engañen. Si necesitas algo, me lo pides a mí. A partir de entonces, cada euro que gastaba tenía que ser justificado. Me sentía como una niña pidiendo la paga, mendigando mi propio dinero, el que yo había ganado con el sudor de mi frente. Silvia, su mujer, nunca me levantó la voz. No le hacía falta. Su desprecio era silencioso, se manifestaba en gestos pequeños pero afilados como cuchillos. Un día, al volver del huerto, encontré que la foto de mi boda, la que siempre había estado en la repisa principal del salón, había sido cambiada por un cuadro moderno, abstracto, sin alma. Mi foto estaba ahora en un rincón de mi dormitorio, como si mi pasado, mi historia con Ramiro, fuera algo que ocultar. Cuando le pregunté, Silvia me contestó con dulzura venenosa. Ay, Inmaculada, es que así el salón se ve más despejado, más moderno. Ya sabes, menos es más. En mi propia casa, mi vida se estaba convirtiendo en menos, me estaban borrando poco a poco. Recuerdo la tarde que trajo a aquel hombre de traje gris. Me dijo que era un amigo arquitecto que tenía curiosidad por ver la estructura de la casa. Pero aquel hombre no miraba la casa con la curiosidad de un amigo, sino con la frialdad de un depredador. Sus ojos no veían vigas de roble ni paredes de piedra, veían metros cuadrados, parcelas, oportunidades de negocio. Paseaba por las habitaciones sin pedir permiso, tomando notas en una libreta. Me mantuve en silencio, observando desde la puerta de la cocina. En un momento, al pasar por el pasillo, le oí susurrarle a Javier una palabra que se me clavó en el pecho. Potencial. No era un amigo. Era un tasador. Y mi hijo me estaba mintiendo a la cara. Intentaba llamar a mis nietos, pero las llamadas se perdían en un laberinto de excusas. Si llamaba al móvil de Javier, a menudo contestaba Silvia. Ahora están ocupados, Inmaculada, ya te llamarán ellos, pero nunca lo hacían. Empecé a sentir una soledad tan densa que casi podía tocarla. El silencio de la casa, que antes era paz, se convirtió en un grito sordo. Me sentaba en el porche y miraba el camino, esperando un coche que rara vez llegaba. Mi corazón se sentía pequeño y abandonado. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me están viendo, para sentir que no estoy sola en esta lucha, para saber que mis palabras llegan a alguna parte. Fue un recibo del banco lo que rompió el último hilo de confianza que me quedaba. Revisando los movimientos de mi cuenta con mi vieja lupa, vi un cargo de 300 euros en un restaurante de lujo de la capital. Un sitio al que yo jamás iría. Cuando le llamé para pedirle explicaciones, Javier titubeó. Ah, eso, sí, fue una comida de negocios muy importante. Tuve que usar tu tarjeta, la mía no pasaba. Ya te lo devolveré, mamá. La mentira era tan torpe, tan evidente, que me dolió más que el propio robo. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. No estaba tratando con mi hijo, sino con un extraño que había decidido que mi vida y mis ahorros le pertenecían. La última vez que vino antes de que todo estallara, estaba nervioso. Su teléfono no paraba de sonar, hablaba a gritos sobre plazos, contratos y compradores. Se paseaba por la cocina como un animal enjaulado. Al irse, con las prisas, se dejó una carpeta de cartón sobre la mesa de roble. No le di importancia al principio, pero al cabo de un rato, un mal presentimiento me hizo acercarme. Un papel asomaba por el borde. Lo saqué con manos temblorosas. Era un documento oficial, con sellos y firmas que no reconocía.
y en la parte superior en letras mayúsculas que parecieron quemarme los ojos, leí las 2 palabras que confirmaron mi peor pesadilla: contrato de compraventa. Me quedé de pie en mitad de la cocina, con aquel papel entre los dedos. El mundo se había detenido. Leí los nombres de los compradores, los señores García Sotelo, 2 apellidos que me sonaban a mármol de panteón, a gente que nunca ha pisado el barro con sus zapatos. Y luego vi la cifra. 500.000 euros. Un número tan grande y a la vez tan ridículo, tan insignificante para lo que de verdad valía cada palmo de esta tierra. Cada olivo plantado con las manos de Ramiro, cada pared levantada con nuestro sudor, cada recuerdo de la risa de mis nietos en el jardín, todo eso reducido a un número en un contrato firmado a mis espaldas. El papel no temblaba, eran mis manos las que no podían parar, contagiadas del terremoto que se había desatado en mi interior. Sentí que el aire olía a traición, un olor agrio, como a leche cortada. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada, hasta que el sonido de su coche regresando por el camino de grava me sacó de mi trance. Entró en la cocina sin llamar, como si aún tuviera derecho, y me vio con la carpeta en la mano. Su cara se descompuso, pero solo por un segundo. Enseguida, la reemplazó por una máscara de frialdad y fastidio. Veo que lo has encontrado, dijo, sin una pizca de arrepentimiento en la voz. Mejor así, nos ahorramos explicaciones. Se acercó y me arrebató el contrato de las manos. Los compradores quieren tomar posesión cuanto antes. Tienes una semana para hacer las maletas. He mirado un piso muy majo para ti en la ciudad, cerca de un centro de día. Una semana. 7 días para borrar 80 años de vida. No gritó, no me insultó, y eso fue lo peor, me sentenció con la misma calma con la que se pide un café. No le contesté, ¿qué podía decirle a un extraño? Me senté despacio en mi silla, la de siempre, la de mimbre, y noté cómo las piernas apenas me sostenían. Un zumbido agudo se instaló en mis oídos. Miré a mi alrededor, a las ollas de cobre que colgaban de la pared, al geranio que Ramiro plantó en una maceta para mí, a la pequeña muesca en la mesa donde Javier, de niño, había golpeado con un tenedor. Todo lo que hasta hacía un momento era mi hogar, ahora se había convertido en el decorado de una vida ajena, en un botín. Sentí un sabor a ceniza en la boca y unas ganas inmensas de vomitar. Él siguió hablando de las ventajas del piso, de la calefacción central, de que no tendría que preocuparme por nada. Y yo solo podía pensar en que me estaba enterrando en vida. Se marchó, dejándome con sus palabras clavadas como cuchillos en el alma. El silencio que quedó después era más ruidoso que cualquier grito. Me levanté y empecé a caminar por la casa, como un fantasma. ¿A dónde iba a ir? ¿Con quién iba a hablar? Mis amigas, las pocas que me quedan, son tan ancianas y frágiles como yo. No podía cargar sobre ellas con semejante pena. Pensé en llamar a mis nietos, pero sabía que Silvia contestaría al teléfono y les diría que la abuela estaba desvariando. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente atrapada, sin una sola puerta a la que llamar, sin un alma en el mundo que pudiera entenderme. La soledad se me echó encima como una manta pesada y húmeda, asfixiándome. Me sentía vieja, inútil y, lo peor de todo, vencida. A media tarde, sonó el timbre. Era un repartidor, un chico joven con cara de no querer estar allí. Me entregó un paquete grande y plano. Son para usted, dijo, y se fue corriendo. Lo abrí allí mismo, en el porche. Eran cajas de cartón plegadas, de esas de mudanza. Y dentro, una nota escrita con la letra de mi hijo. Para que vayas empezando. Sé práctica, mamá, no te lleves trastos. ¿Trastos? ¿Llamaba trastos a las fotos de mi boda, a los libros de mi marido, a los juguetes de mis nietos? Aquellas cajas de cartón en mi porche eran la prueba más cruel y tangible de que todo iba en serio. No era una amenaza, era una cuenta atrás. Me quedé mirándolas, sintiendo cómo la humillación me quemaba la cara como una bofetada. Entré de nuevo y fui a la cocina a por un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que la taza de café que había sobre la encimera, la misma que él había dejado por la mañana, se me resbaló y se hizo añicos contra el suelo. El ruido me sobresaltó. Me quedé mirando los trozos rotos, esparcidos como los pedazos de mi propia vida. Y en ese instante, en lugar de sentir ganas de llorar, una rabia fría y lúcida empezó a subirme desde las plantas de los pies. No era una rabia destructora, sino una rabia que ordenaba mis pensamientos. Me agaché con cuidado, recogí los trozos más grandes y los tiré a la basura. No iba a permitir que mi vida acabara así, rota en el suelo de mi propia cocina. La noche cayó sin que me diera cuenta. No encendí las luces. Me quedé sentada en el salón,
a oscuras, dejando que el frío de la casa se me metiera en los huesos. El miedo volvió a visitarme, susurrándome al oído que quizás Javier tenía razón, que ya no servía para nada, que mi tiempo había pasado, y solo era un estorbo. El peso de la derrota era inmenso, una losa de granito sobre mi pecho. Me sentía a la deriva en un mar oscuro y sin estrellas. Por un momento, solo por un instante, pensé en rendirme, en empaquetar mis trastos, y marcharme a ese piso sin alma a esperar el final. Cerré los ojos, agotada, sintiendo que ya no me quedaban fuerzas para luchar. Y entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, una imagen vino a mi mente con la claridad de un relámpago. La cara de Ramiro, la noche antes de morir, sus ojos suplicándome. Sus palabras resonaron en mi cabeza como si me las estuviera susurrando en ese mismo instante. Inma, pase lo que pase, protege la tierra, es para los niños. Todo está en el baúl, en la escritura. El baúl. El viejo baúl de madera de castaño, que guardábamos en el desván. Un calor repentino me recorrió el cuerpo, espantando el frío y el miedo. Me puse en pie de un salto, sintiendo una fuerza que creía perdida. Ya no era una anciana derrotada. Sabía lo que tenía que hacer. Y tenía que hacerlo esa misma noche. Antes de que amaneciera, esta guerra habría cambiado de rumbo. Subí al desván con una determinación que no sabía que aún poseía. Cada peldaño de la escalera de madera crujía bajo mis pies, como si se quejara del peso de mis 80 años, pero mi espíritu se sentía ligero, casi joven. El aire allí arriba era denso, olía a polvo, a madera vieja y a recuerdos guardados. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, encontraron enseguida el viejo baúl de castaño que Ramiro había traído de la casa de sus padres. Me arrodillé con cuidado, el frío del suelo traspasando la tela de mi falda, y levanté la pesada tapa. Dentro, envuelto en el aroma a naftalina, reposaba el desorden de una vida entera, fotos de bautizos, las medallas de la primera comunión de Javier, cartas de amor que Ramiro me escribió cuando era soldado. Mis dedos, temblorosos, buscaron debajo de todo, hasta que tocaron el tacto familiar de un cartapacio grueso y amarillento. La escritura original. La saqué y la apreté contra mi pecho, sintiendo el latido de mi corazón contra el papel que contenía nuestra historia. Bajé a la cocina, el único lugar de la casa donde había encendido una luz, y deposité el cartapacio sobre la mesa de roble como si fuera una reliquia sagrada. Hacía falta mi vieja lupa para descifrar aquella letra apretada y formal. Al principio, las palabras se me antojaban un laberinto de términos legales que no entendía, frases que hablaban de linderos, de cargas y de registros. Pasé las páginas con un cuidado infinito, el papel crujía con cada movimiento. No buscaba nada en concreto, solo una señal, una palabra de Ramiro desde el pasado que me guiara en medio de esta oscuridad. El olor del documento, una mezcla de tinta antigua y de tiempo, me trajo su presencia a la cocina, y por un instante sentí que no estaba sola, que él estaba a mi lado, mirando por encima de mi hombro, dándome fuerzas para no rendirme y seguir buscando en aquel mar de cláusulas incomprensibles. Mis ojos, cansados, ya empezaban a nublarse cuando, en la cuarta página, casi al final, un párrafo con la letra un poco más pequeña llamó mi atención. Era como si estuviera escondido a propósito. Acerqué la lupa, y las letras se hicieron grandes y claras. Leí despacio, casi deletreando, las dos palabras que lo cambiaron todo. Usufructo vitalicio. No sabía exactamente qué significaba, pero la palabra vitalicio resonó en mi cabeza como una campana. Seguí leyendo y allí estaba mi nombre completo, Inmaculada Vargas, viuda de Ramírez. La cláusula decía que, aunque la propiedad estuviera a nombre de otro, el derecho a usarla y a disfrutar de sus frutos era mío, y solo mío, hasta el último día de mi vida. Una pequeña llama, que creía extinguida para siempre, se encendió de nuevo en mi pecho, una llama de incredulidad primero, y luego, de una esperanza feroz. Tuve que leerlo 3, 4 o 5 veces para que mi mente terminara de asimilarlo. El uso y disfrute. Significaba que esta casa, esta tierra, este aire que respiraba, todo me pertenecía mientras viviera. Javier era el dueño del papel, de la anuda propiedad como decía el documento, pero no del alma de la finca. No de mi vida. Había vendido algo que no era suyo para entregar. Había prometido un hogar vacío cuando en realidad estaba lleno, lleno de mi derecho, de mi presencia. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, resbaló por mi mejilla y cayó sobre el viejo documento, justo al lado de la firma de mi Ramiro. No era una lágrima de pena, sino de alivio y de una rabia justa. Mi marido incluso desde la tumba me estaba protegiendo. Me había dejado el escudo más poderoso de todos. En ese preciso instante, la mujer asustada y vencida que se había arrastrado por la casa durante todo el día desapareció.
Me erguí en la silla, sintiendo como una fuerza nueva me recorría la espalda. Este papel era mi arma, pero yo no sabía cómo usarla. Necesitaba a alguien que tradujera mi derecho en una acción, que convirtiera esta vieja cláusula en un muro infranqueable. Mi primer pensamiento fue para don Anselmo, el abogado de la familia, un hombre recto y cabal que nos había ayudado siempre. Pero don Anselmo ya no estaba entre nosotros. Entonces, como un relámpago, me vino a la mente el rostro de su hija, Sofía. Una abogada joven y resuelta que había heredado el despacho, y según decían en el pueblo también la inteligencia y la honestidad de su padre. Tenía que ser ella. La decisión me llenó de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Esperaría a que amaneciera y la llamaría. Un escalofrío de duda me recorrió por un momento. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si, siendo tan joven, no entendía el valor de una promesa hecha a un muerto? ¿Y si se ponía del lado de Javier, del dinero, del supuesto progreso? Aparté esos pensamientos de mi cabeza con un manotazo mental. No tenía otra opción. Era mi única bala. Miré el viejo teléfono negro que colgaba en la pared de la cocina, el que Ramiro había instalado con sus propias manos cuando por fin llegó la línea al valle. Tantos años después, ese aparato se había convertido en mi única conexión con la justicia, en la única herramienta para defender nuestro legado. A las 8 en punto de la mañana, con las primeras luces del día entrando por la ventana, marqué el número que había encontrado en una vieja agenda. Mi pulso era firme, mi mano no temblaba. Al otro lado una voz joven, algo adormilada contestó. Despacho Montes, dígame. Tragué saliva y hable con acento agudo con la voz más clara que pude reunir. Buenos días, soy Inmaculada Vargas, la viuda de Ramiro Ramírez. Fui clienta de su padre durante muchos años. Se hizo un breve silencio, y luego el tono de la voz cambió por completo. Se volvió cálido y cercano. Doña Inmaculada, por supuesto que sé quién es. Qué alegría oírla. Mi padre siempre me hablaba de ustedes. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Va todo bien? Esa pregunta, ¿va todo bien?, me abrió las compuertas del alma. Le conté la historia sin adornos, sin llantos, exponiendo los hechos con la frialdad de una herida que ya no sangra. Mi hijo, Javier, ha vendido la finca a mis espaldas. Me ha dicho que tengo una semana para marcharme. Escuché cómo Sofía contenía la respiración. Pero anoche encontré la escritura original, continué, y hay una cláusula que no termino de comprender, algo sobre un usufructo. La voz de Sofía se volvió cortante, precisa, llena de energía. Doña Inmaculada, escúcheme con atención. No toque nada, no haga ninguna maleta. Y sobre todo, no le entregue esa escritura a nadie. Cancelo mi primera visita. Voy para allá ahora mismo. Espéreme en casa, llego en menos de una hora. Y colgó. Por primera vez en días, el silencio de la cocina no me pareció una amenaza, sino la calma que precede a la batalla. La espera se me hizo eterna, pero era una espera activa llena de una nueva energía. Puse una cafetera al fuego y el aroma del café recién hecho llenó la estancia. Pero esta vez, olía a estrategia, a resistencia. Cuando el coche de Sofía aparcó frente al porche, sentí un gran alivio. Era una mujer joven, de unos 35 años, con una mirada directa e inteligente, que me recordó inmediatamente a su padre. Se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla donde se había sentado Javier para sentenciarme. Le entregué el cartapacio. Ella lo abrió con un respeto casi reverencial, y sus ojos recorrieron las páginas con una rapidez que me asombró. Se detuvo en la página 4, leyendo en silencio durante unos minutos que me parecieron siglos. Su rostro no delataba ninguna emoción. Finalmente, levantó la vista del documento y sus ojos se clavaron en los míos. Una media sonrisa, una sonrisa cargada de confianza se dibujó en sus labios. Era la misma sonrisa que ponía su padre cuando sabía que tenía la partida ganada. Alargó la mano y la posó sobre la mía, que descansaba sobre la mesa. Su tacto era firme y cálido. Doña Inmaculada, dijo con una voz tranquila pero llena de una fuerza arrolladora. Javier ha cometido un error de principiante, un error garrafal. Se inclinó hacia mí, bajando un poco la voz, como si me estuviera contando el secreto mejor guardado del mundo. No solo tenemos un caso, es que no hay caso. Esa venta es papel mojado. A partir de este mismo instante las reglas de este juego han cambiado. Y créame, ahora las pone usted. El plan de Sofía era sencillo, directo y sobre todo, silencioso. No se trataba de gritar ni de pelear, sino de actuar. Primero el dinero, doña Inmaculada. Recuperaremos el control total de sus cuentas. No puede financiar su propia ruina, me dijo con una firmeza que me dio un ancla en medio de mi tormenta. Luego, enviaríamos las notificaciones legales, los burofaxes.
Un golpe limpio, preciso, que les llegaría a todos al mismo tiempo. A Javier, a los compradores, y al notario que había dado fe de la venta. Sentí un escalofrío. Estaba a punto de declarar la guerra a mi propio hijo, pero la mano de Sofía sobre la mía me recordó que no estaba luchando contra él, sino a favor de mi vida, de mi dignidad, y de la promesa que le hice a Ramiro. A la mañana siguiente Sofía me recogió en su coche y fuimos al banco del pueblo. Hacía años que no pisaba la calle Mayor con un propósito tan serio. La oficina estaba llena de gente, un murmullo de conversaciones y el olor a papel y a aire acondicionado. Tuvimos que coger número y esperar. Me senté en una de las sillas de plástico, sintiéndome pequeña e invisible entre el ir y venir de la gente. Cada minuto que pasaba era un nudo más en mi estómago. Miraba las caras de los demás, sus preocupaciones cotidianas, y sentía que mi problema era un gigante invisible sentado a mi lado, un monstruo que solo yo podía ver. Aferré con fuerza el bolso en mi regazo, donde llevaba mi DNI y la escritura, mis únicas armas. Cuando por fin apareció nuestro número en la pantalla me acerqué al mostrador con las piernas temblorosas. Detrás del cristal estaba la misma chica joven que días atrás me había hablado del límite en mi cuenta. Me reconoció al instante y su sonrisa se congeló. Con la voz más firme que pude encontrar, le expliqué que quería revocar cualquier poder que mi hijo tuviera sobre mis cuentas y cancelar todas las tarjetas asociadas a su nombre. La chica se puso nerviosa, tecleó en su ordenador y frunció el ceño. Para un trámite así, necesito que traiga el documento original donde se le otorgó el poder para poder anularlo. O una orden judicial, dijo, como si recitara un manual. El pánico me subió por la garganta. No tenía ese papel. Era un muro que no esperaba. Antes de que pudiera derrumbarme, Sofía, que había permanecido un paso por detrás, se adelantó. Disculpe, ¿podría hablar con el director?, preguntó con una calma que me asombró. Su tono no admitía un no por respuesta. Nos hicieron pasar a un pequeño despacho que olía a café rancio. Sofía le explicó la situación al director, un hombre con gafas y cara de perpetuo cansancio. Le habló de mi usufructo vitalicio, de la venta realizada a mis espaldas, de un posible delito de apropiación indebida. La palabra delito pareció despertar al hombre de su letargo. De repente, todo fueron facilidades. En menos de 10 minutos, mi hijo había perdido todo acceso a mi dinero. Al salir del banco sentí que volvía a respirar. De vuelta en el despacho de Sofía, el aire olía a victoria contenida. Mientras ella redactaba los burofaxes con una velocidad endiablada, yo la observaba en silencio. Traducía mi dolor y la traición que había sufrido a un lenguaje frío, legal, lleno de artículos y leyes. Era extraño ver mi vida, la tierra de Ramiro, mi hogar, convertidos en párrafos en una pantalla de ordenador. Pero en cada palabra que tecleaba Sofía, yo veía un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo para protegerme. Un muro levantado no con cemento, sino con la verdad y con la ley. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza de la justicia, que se había inclinado tanto en mi contra, empezaba a moverse. Estos documentos llegarán mañana a primera hora, me explicó señalando los sobres cerrados sobre su mesa. Uno para su hijo, otro para los compradores, los señores García Sotelo, y un tercero para la notaría, para que conste que han autorizado una venta con un vicio oculto fundamental. Me miró fijamente, sus ojos inteligentes traspasándome. Prepárese, Inmaculada. Mañana, cuando lean esto, el mundo que su hijo creía tener bajo control se va a desmoronar. Y usted va a ser el centro del terremoto. No conteste a ninguna llamada, no abra la puerta a nadie, hable solo conmigo, ¿entendido? Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. El nudo en mi estómago había vuelto. Volví a casa en el autobús del mediodía. El silencio de mis habitaciones ya no era el mismo. Antes era el silencio de la derrota, del abandono. Ahora era el silencio tenso que precede a una gran tormenta, el aire quieto y cargado de electricidad justo antes de que caiga el primer rayo. Tenía miedo, un miedo profundo a la reacción de Javier, a la furia de un hombre acorralado. La justicia se había puesto en marcha, lenta pero implacable, pero yo sabía en mi corazón que la reacción de mi hijo sería peor de lo que imaginaba. Quédense conmigo. Porque aunque la ley estaba de mi lado, la parte más difícil de esta historia estaba a punto de empezar. Pasé la tarde siguiente intentando mantener la calma, podando los rosales con una concentración casi febril, como si el orden de sus ramas pudiera ordenar el caos de mi alma. Cada ruido me sobresaltaba. El teléfono móvil que Sofía me había insistido en llevar siempre encima permanecía mudo sobre la mesa de la cocina. El silencio de Javier era más aterrador que cualquier grito. Sabía que había recibido la notificación. Su silencio no era de aceptación. Era el silencio calculador de quien ha sido herido y está planeando su contraataque.
La espera me estaba consumiendo, me sentía como un ratón esperando a que la serpiente decidiera atacar. Fue casi al atardecer cuando sonó el teléfono. No era Javier, era un número desconocido, de Madrid. Contesté. Y una voz de hombre, arrogante y cortante, me habló como si yo fuera una simple campesina ignorante. Hablo en nombre del señor García Sotelo, dijo. Hemos recibido una comunicación absurda. Quiero que sepa que tenemos un contrato firmado y que procederemos legalmente si obstaculiza la toma de posesión. Intentaba asustarme, empequeñecerme. Recordé las palabras de Sofía, no diga nada, solo escuche. Y eso hice. Cuando terminó su monólogo amenazante colgué sin decir una sola palabra. La primera ficha del dominó había caído. El sol se hundía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo violento, cuando el sonido de un coche subiendo a toda velocidad por el camino de grava rompió la paz del crepúsculo. El motor se apagó con un rugido y una portezuela se cerró con tal violencia que los cristales de la cocina vibraron. No necesitaba asomarme. Era él. Me puse en pie, con el corazón martilleándome en el pecho pero con la espalda recta. Segundos después la puerta se abrió de golpe y Javier irrumpió en la cocina. Su rostro estaba desfigurado por una rabia que nunca le había visto, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué has hecho, mamá?, gritó, su voz rota por la incredulidad y la furia. ¿Qué demonios has hecho? No dije una palabra cuando entré en el despacho de Sofía. El aire olía a libros viejos y a justicia cara. Una mezcla que me resultaba extraña y a la vez reconfortante. Javier ya estaba allí, sentado con una arrogancia que no se correspondía con la situación. Como si fuera él quien me hubiera convocado a mí. A su lado, los señores García Sotelo y su abogado, un hombre con el pelo tan repeinado que parecía una figura de cera. Me senté junto a Sofía, sintiéndome pequeña en aquella silla de cuero, pero su mano, que rozó la mía por un instante, me transmitió toda la fuerza que necesitaba. Me limité a observar, a ser la matriarca silenciosa que contempla el final de una guerra que no empezó, pero que estaba decidida a terminar con dignidad. Sofía no levantó la voz. Con una calma que desarmaba, colocó una copia compulsada de la escritura original en el centro de la pulida mesa de caoba. Señores, comenzó, y su voz llenó la sala sin esfuerzo, entiendo que han firmado un contrato de compraventa por la finca conocida como La Gaviota. Sin embargo, hay un pequeño detalle que mi cliente, doña Inmaculada Vargas y yo debemos aclarar. Hizo una pausa, dejando que el peso del silencio hiciera su trabajo. Mi cliente ostenta el usufructo vitalicio de dicha propiedad. Lo que significa que, si bien su hijo es el nudo propietario, doña Inmaculada tiene el derecho exclusivo de uso y disfrute de la finca, hasta el día de su fallecimiento. Un derecho que, como pueden comprobar, está debidamente inscrito. El abogado de los García Sotelo se inclinó sobre el papel como un ave de rapiña. Sus ojos recorrían las líneas con una velocidad asombrosa. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Se reclinó en su asiento, se ajustó las gafas y miró a Javier con un desprecio helado. ¿Era usted conocedor de esta cláusula, señor Ramírez?, preguntó con una voz que cortaba el aire. Javier por primera vez pareció perder la compostura. Tartamudeó algo ininteligible. Una mezcla de, es un tecnicismo, y mi madre y yo teníamos un acuerdo. Sofía intervino, sin alterarse. El único acuerdo que tiene validez legal es el que consta en esta escritura. Y dice sin lugar a dudas que la posesión de la finca no puede ser entregada. Fue entonces cuando la señora García Sotelo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se dirigió a mi hijo. «Nos ha vendido usted una casa con su madre dentro», dijo, su voz temblando de una furia contenida. «Nos ha hecho perder el tiempo y el dinero. Pensábamos que éramos gente seria tratando con gente seria». Su marido asintió, con el rostro enrojecido. «Esto es un fraude, una estafa en toda regla. No vamos a comprar un problema. La venta por nuestra parte queda anulada. Y ya le digo que tendrá noticias de nuestro abogado para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por su engaño». Cada palabra era un clavo más en el ataúd del plan de mi hijo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier. Su cara, antes tan llena de soberbia, era ahora la máscara pálida de la derrota. Miró sus manos sobre la mesa, como si no las reconociera. Luego me miró a mí, y en sus ojos no vi rabia, sino una especie de súplica desesperada, la del niño que ha roto el jarrón más caro de la casa y sabe que no hay arreglo posible. Se había creído más listo que nadie, más listo que su padre, más listo que la memoria de esta familia. Y ahora la realidad, en forma de un párrafo escrito hacía décadas, le había golpeado con la fuerza de un tren. Se quedó mudo,
hundido en su silla, mientras el mundo que había construido con mentiras se derrumbaba a su alrededor. Los García Sotelo y su abogado se levantaron con la rigidez de quien no quiere permanecer ni un segundo más en un lugar contaminado. No se despidieron. El portazo de la oficina al cerrarse sonó como un veredicto final. En el despacho solo quedamos Sofía, mi hijo y yo. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, con una delicadeza infinita, empezó a recoger los papeles, dándonos un espacio que yo no sabía si quería. Por un lado, sentía el alivio de la justicia, la calma de haber recuperado mi hogar. Por otro, ver a mi único hijo así, destruido y humillado, me partía el alma. Una madre nunca quiere ver caer a su hijo, aunque sea él mismo quien haya cavado el pozo. En ese momento, mirándole fijamente, no pude evitar pensar en todo lo que habíamos vivido. El dolor de su traición seguía ahí, pero se mezclaba con la pena de su fracaso. Ver la cara de derrota de mi hijo me dolió, pero sabía que era necesario para que aprendiera el valor de lo que había estado a punto de perder. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais sentido pena, o solo la satisfacción de la justicia? Contádmelo en los comentarios, porque de verdad, necesito saber que no soy la única que siente esta mezcla tan amarga en el corazón. Javier seguía sin levantar la cabeza, con la mirada perdida en la veta de la madera de la mesa, la misma que tantas veces había visto en la mesa de roble de mi cocina. Pasaron 1, 2, 3 minutos de un silencio absoluto, roto solo por el suave murmullo de los papeles de Sofía. Yo no dije nada. No había nada que añadir. La ley, la memoria y sus propios actos habían hablado por mí. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos, vacíos de toda arrogancia, se encontraron con los míos. Con un hilo de voz, la voz de un niño perdido, me hizo la única pregunta que quedaba. ¿Y ahora qué, mamá? Lo miré, y por primera vez en meses, lo vi de verdad. No al empresario fracasado ni al traidor, sino al niño asustado que se había perdido por el camino de la codicia. Me levanté de mi silla, sintiendo el peso de mis años, pero también la levedad de la justicia. Alisé mi falda con una calma que no era fingida, y sin mirarlo directamente, le respondí a su pregunta con la única verdad que importaba. Ahora, Javier, cada uno vuelve a su sitio. No esperé respuesta. Asentí con la cabeza a Sofía en señal de agradecimiento, y salí de aquel despacho, dejando atrás el olor a papel legal y a mentiras rotas. El aire de la calle me pareció más limpio, más puro. El camino de vuelta a casa no se me hizo largo. Sentía que no volvía a una propiedad en disputa, sino a mi hogar. Por fin volvía a mi hogar. Los días que siguieron fueron de una actividad serena. Las cajas de cartón que Javier me había enviado, aquel símbolo de mi destierro, las llevé al cobertizo y las llené con herramientas viejas y tarros vacíos para la conserva. Nada se tira, todo se transforma. Luego, con un cuidado casi ceremonial, descolgué el cuadro abstracto y frío del salón, y volví a colocar en su sitio de honor la fotografía de mi boda, la de Ramiro y yo sonriendo bajo el sol de un junio ya lejano. Fui al banco, esta vez sola, y la directora me atendió personalmente para abrirme una cuenta nueva, solo a mi nombre. Ahora las facturas llegan a mi buzón, y las pago yo, una a una, sentada en la mesa de roble, con mi viejo cuaderno de cuentas al lado. He recuperado los hilos de mi vida. Javier ha intentado llamar, no le he cogido el teléfono. Me envió un mensaje corto hace una semana: mamá, lo siento, lo leí, y apagué el móvil. El perdón es un camino largo, y yo, a mis años, ya no tengo prisa por recorrer senderos que no llevan a la paz. Pero mis nietos son otra cosa. Hablé con Sofía, y ahora vienen a verme cada 15 días. Un taxi los trae del pueblo y los recoge. Corren por el jardín, me ayudan a regar el huerto y merendamos en el porche, con el olor a bizcocho recién hecho llenando el aire. Leo me ha enseñado a hacer videollamadas con ellos. Anoche Clara me leyó un cuento por la pantalla. Me he asegurado de que la nuda propiedad de la finca, la que un día fue de su padre, ahora esté a nombre de ellos dos. La tierra ya está a salvo, esperando a las manos que sabrán cuidarla. Mi historia llega a su fin, pero sé que hay muchas como la mía, historias silenciosas que se libran tras las puertas de una casa. Si mi voz les ha acompañado y les ha conmovido, suscríbanse al canal, para que ninguna abuela vuelva a sentirse sola en su lucha. Aquí les recomiendo ver ahora el vídeo sobre la suegra que recuperó su herencia, por si quieren seguir escuchando cómo la dignidad se abre paso. Yo, por mi parte, me quedo aquí, en mi porche, viendo cómo el sol se esconde tras los olivos que plantó mi marido. Cerré la puerta por dentro, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio sonó a hogar.